Como sabéis, es cierto que estamos haciendo este ciclo de predicaciones relativas a las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo estas oraciones tienen aplicaciones que pueden ayudar o tal vez transformar nuestra propia experiencia como cristianos orando, o nuestra propia y más directa existencia cristiana en el día a día. Y en este momento, en el día de hoy, lo que nos proponemos es reflexionar un poco y leer la palabra de Dios en una oración que nuestro Señor produjo. Una oración que tiene que ver con una decisión muy importante que Él afrontaba. Y cómo no, el título para el día de hoy, por tanto, no puede ser otro que el de la oración ante las decisiones importantes de la vida. Casi nada. Porque esto más que en materia de un sermón sería materia para una consejería pastoral o un libro. Pero bueno, eso a lo mejor cuando me jubile, ahora te aseguro que va a ser que no. Este asunto de las decisiones importantes en la vida es trascendental para todos, porque desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas te pasas el día decidiendo. Esta mañana antes de venir aquí has pensado si te ponías esta camisa o la otra, si desayunabas tostadas o magdalenas. Todo el día nos lo pasamos decidiendo. Dicen que tomamos unas 400 decisiones diarias. Lo cierto y lo bueno del caso es que la mayor parte de ellas son irrelevantes. Al fin y al cabo, ¿qué más da esta camisa o la otra? Algunas de ellas son muy importantes, porque tienen consecuencias grandes, en positivo o en negativo, para aquellas personas que se ven afectadas por tu decisión. Y conviene que esas decisiones que tomas estén, en la medida de lo posible, amparadas por principios bíblicos, o si puede ser, si debe ser, que de hecho debe ser, por el Espíritu Santo que convenza a la persona en cuestión y la lleve a tomar la que es la decisión más correcta de acuerdo a su propia voluntad. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo, de hecho lo hace a través de la propia persuasión al cristiano. Si es que el cristiano, naturalmente, está en sintonía con el Espíritu Santo. Pero sin más preámbulos, vamos a leer, por favor, en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13. Lucas 6, del 12 al 13. Un pasaje muy corto, pero ejemplar. Fíjate, dos versículos. A ver, aquí la situación es que nuestro Señor va a nombrar de entre sus discípulos a 12 que va a convertir en apóstoles, que serán los pilares de la iglesia que va a construir. Casi nada. De todos modos, yo te recuerdo lo que un día nos dijo, no hace mucho tiempo, pero creo que fue hace 2 semanas, José Manuel Parrón desde este mismo púlpito, ¿te acuerdas? Y que me parece que Javier repitió la semana pasada. Y es que si alguien en el mundo no necesitaba orar, ese era Jesucristo. Porque era el Hijo de Dios, porque tenía la naturaleza divina, porque tenía omnisciencia, lo hemos visto muchas veces en la Biblia, que estaba sabiendo lo que los otros pensaban cuando hablaba con ellos. Y él, así todo, ahora vas a verlo, se pasó toda una noche orando. Entonces, claro, lo primero que yo sentí cuando preparaba este sermón es vergüenza. Porque si mi Dios, en su segunda persona, se pasa toda una noche orando ante una decisión, ¿cómo me atrevo yo a ventilarme algunas en apenas 5 minutos de oración? Bueno, vamos a leerlo primero. Es Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13. En aquellos días... esto es interesante, empecemos por el principio, vamos a contextualizar el pasaje. En aquellos días, eran aquellos días de los que veíamos la semana pasada, era la época de fama de nuestro Señor. Todo el mundo acudía a Él en busca de sanación, palabras, milagros y enseñanzas. Realmente también era el momento en el que se iniciaba la hostilidad, ya lo vimos también anteriormente, pero esta hostilidad no era nada comparada con la enorme fama que Él tenía entre las personas que le seguían, que eran miles. No me refiero ahora a los discípulos, sino a esos seguidores que venían de muchos lugares de Galilea y de Judea para escucharle hablar.
Pues en aquellos días de su fama, cuando él era esa especie de estrella religiosa del momento, por todo el mundo admirado y por todo el mundo aclamado, él, en lugar de darse un baño de multitudes y buscarse un lugar muy alto desde el que hablara a gritos y que todo el mundo le vea, fíjate lo que hace, versículo 12, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate, aquí, en este breve pasaje de 2 versículos tan solo, encontramos algunos principios bíblicos a aplicar ante la toma de decisiones importantes en la vida. Y creo que si imitamos el modelo de nuestro Señor, tal vez nos vaya bien en la vida, a la hora de decidir. Y si no nos va bien en la vida, no es porque el modelo sea malo, es porque lo has aplicado mal, porque al Señor le funcionó. Y a mí mismo, cuando lo he hecho más o menos como Él, me ha funcionado. Ahora, ¿cuál es la pregunta de oro de esta mañana? ¿Cuáles son estos principios bíblicos a aplicar ante la toma de decisiones importantes? Yo veo varios, pero escojo 3. El primero, cuando tengas que tomar una decisión importante en la vida, como es este el caso, valora el tiempo de oración como importante. El segundo, cuando tengas que tomar una decisión importante en la vida, por favor, cuida la forma de orar. Y en tercer lugar, cuando tengas que tomar una decisión importante en la vida, decide con confianza. Fíjate el primero, que cuando tengas que tomar una decisión importante en la vida, valora el tiempo de oración como importante. Esto es fundamental. No te dejes presionar por la responsabilidad, ni por la urgencia. Es mejor decidir bien que decidir pronto. Fíjate el modelo, nuestro Señor no tenía un calendario, no tenía unas obligaciones estipuladas, no tenía unos plazos para tomar su decisión. Desde luego se pasó la noche orando, pero tengo la certeza que esta decisión era mucho más antigua en su corazón, no tengo pruebas. Pero estoy convencido que esto era mucho más antiguo, lo llevaba meditando, lo llevaba pensando, y esta escena que nosotros vemos en Lucas 6 es el momento final, previo. No te dejes presionar ni por la responsabilidad que tal vez te asuste, ni por la urgencia. Te decía esto, que es mejor decidir bien que decidir mal, pero fíjate además, una cosa que es de sentido común, y es que si Dios es quien esperas que te hable y se manifieste mostrándote su voluntad, lo que es evidente es que no te va a manifestar su voluntad tarde, aunque aparentemente pueda parecerlo. ¿Me he liado ya en mis palabras o se me ha entendido? Es decir, si tú te mantienes firme a que Dios muestre su voluntad hacia ti para algo y eres sensible cuando lo hace, no es tarde, es el momento. Y no debes confundir esto con las presiones que tal vez, a lo mejor, nos creamos nosotros. Fíjate nuestro Señor. Ora toda una noche, una larga noche, para una decisión de minutos. Intensifica la calidad y la duración de tu tiempo devocional. Aquí nuestro Señor no sabemos que leyese la Biblia, de hecho no se nos dice, pero sí intensifica su comunión con el Padre. Y es lo que creo que debe ayudarnos, es lo que creo que debes practicar. Cada vez que tengas una decisión importante en la vida, acércate a Dios e intensifica tu comunión con Él. Nosotros lo logramos eso a través del tiempo devocional, que incluye muchos momentos. Uno de ellos es el de la oración, no sé si más importante, pero sí más íntima entre tú y el Padre. Aprovéchalo. Además de otro momento muy importante, que es la comunión con el Espíritu Santo. Además de otro momento muy importante, que es la lectura de su palabra. Es un momento grandioso. Porque si hay una ocasión en la cual el cristiano es sensible a la persuasión del Espíritu Santo y a la revelación de Dios
no tan mezclada tal vez con pensamientos, ilusiones, expectativas y dudas personales, es el momento de la oración personal con Dios y especialmente tu tiempo de devocional. Busca intimidad con Dios. Fíjate, nuestro Señor, ¿qué nos dice la palabra? En aquellos días se fue. No se fue con los discípulos como otras veces, ¿te acuerdas? Esta vez se fue solo. Otra cosa, como aumentas tu intensidad devocional, es más probable encontrar la respuesta de Dios fácilmente en su palabra. Porque a veces me da pena o me sorprende, o a veces hasta incluso me he encontrado con personas en la vida que me han hecho reír tristemente, porque intentan orar a Dios pidiendo respuestas a dudas o buscando luz para decisiones que yo mismo les podría dar la respuesta si me hubiesen preguntado. Y a veces tal vez lo hice. Pero claro, como no les gustó, siguieron orando. Porque el 90% o el 95% de las dudas y los problemas que tienes en la vida se deducen fácilmente de la lectura de la Biblia o están simplemente especificados en ellos. En los textos bíblicos, quiero decir. A ver, a mí no me dice la Biblia si debo irme o no sin pagar de la gasolinera. Pero es evidente, supongo, a todos los aquí presentes, que eso no se debe hacer porque es una forma de robo. Pasa que, claro, como en la Biblia no hay gasolineras, bueno, pero es un principio bíblico bastante trivial y fácil de deducir. Irse sin pagar de la gasolinera es una forma de robar, que eso sí lo dice la Biblia. Entonces es mejor que yo no lo haga. Entonces, por favor, en este momento de comunión con Dios, de estudio de su palabra, de intensificación de tu comunión con Él, es más fácil percibir el Espíritu Santo y es más fácil reparar en las enseñanzas de la Biblia, que debes valorar. Yo diría que ese 5% tal vez de decisiones que tenemos que tomar en la vida, es verdad que no están en la Biblia. ¿Con quién me voy a casar? ¿Me voy a vivir a otra ciudad o no? ¿Cambio de trabajo o me quedo donde estoy? ¿Estudio esta carrera o la otra? Bueno, eso no está en la Biblia. Pero los cristianos tenemos recursos, y creo que salen en este pasaje, o se deducen de él, para que Dios mismo nos ilumine y nos lleve hasta su voluntad. Pero lo de la gasolinera, lo de si tengo que devolver o no el cambio en el supermercado cuando me han dado 5 euros de más, no hace falta leer la Biblia ni ponerse a orar a Dios ahí en la cola del supermercado. ¿Qué hago, Señor? Por favor, busca momentos de oración a lo largo del día, cuando estés afrontando una decisión importante. Mira, tal vez más que momentos de oraciones o momentos de oración a lo largo del día, a lo mejor necesitas una temporada de oración. No lo sé, depende de la decisión. Hay decisiones muy fáciles, hay decisiones muy difíciles, hay decisiones fáciles pero muy costosas, porque sabes el precio que pagas por ellas. Y todo eso tiene que ser valorado. Y a veces se valora en minutos, a veces se valora en semanas o a veces se valora en meses. Pero hay que afrontar esos momentos. Y si necesitas una temporada de oración, tómatelo. Y por favor, creo que como hizo nuestro Señor, al afrontar una decisión importante en la vida, la oración es la prioridad. Y esto no lo digo por quedar bien o porque se espere que lo diga alguien desde aquí en el púlpito en un momento como este. La oración es la prioridad. Y yo me he visto a mí mismo deseando aquello por lo cual estoy orando a Dios y me veo orando a Dios no para ver su voluntad, si lo hago, si lo intento o no, sino para ver si me lo bendice. Porque yo ya he decidido en mi corazón que lo voy a hacer. La prioridad es la oración y a través de ella descubrir la voluntad y ser capaz de renunciar a eso que yo ya he deseado, en el buen sentido y positivamente, y que he decidido que voy a optar por ello.
Mira, y esto es una opinión, no sé si vas a estar de acuerdo o no, pero esto no es la palabra de Dios, solo es una opinión. Pero yo creo, en estas alturas de mi vida ya, que repetir estos ciclos de decisión, oración, oración, decisión, y sumergirnos en la oración para decidir, creo, fíjate, que es más importante que la propia decisión. ¿Y sabes por qué? Porque eso forja el carácter del cristiano. Y al final es más importante que el comprarte un coche de gasoil o de diésel. Entonces, adentrarte en estos ciclos, decir, Señor, acudo a ti, eso forma el carácter. La imagen de Jesús toma forma en nuestro ser. Y mientras yo oro a Dios por si me compro el GPL o GLP o el diésel o el gasoil o el híbrido o el eléctrico y me estalla la cabeza con todas estas cosas, que menos mal que no me ha llegado el momento de pensar en coches, más importante que resolver esa duda, que es lo que tal vez yo estoy pensando, es que la imagen de Jesús cobre forma en mi vida a través de esta situación. Y eso es una oportunidad para el crecimiento, hermanos. Sé valiente y, si es posible, mantén tu decisión y tu actitud de oración hasta que Dios revele su voluntad. Esto es un momento álgido, porque muchos errores personales se deben a esta causa, a que nos fijamos unos plazos o simplemente decidimos y luego oramos. Esto a veces no es humanamente posible, pero a veces sí. Tu jefe te dice, dentro de 3 meses te vas a Uruguay, si quieres, y tienes un mes para dar tu respuesta a la empresa. Bueno, aquí obviamente hay un plazo, esto es distinto. Pero en general, para algunos de los problemas que afrontamos en la vida, no hay necesariamente estos plazos cerrados antes de los cuales hay que tomar una decisión. Cuando eso sucede, entonces yo recomiendo que agotes tu paciencia, si se puede hablar así, hasta que Dios revele su voluntad, porque lo va a hacer. ¿Tú te crees que Dios te va a dejar tirado cuando le estás pidiendo algo? ¿Tirado? Sin respuesta, vamos a decir, como se dice en la calle. No seas impaciente. Cuando tengas que tomar una decisión, no solamente debes valorar la propia oración como importante, porque es la manera de llegar a conocer la voluntad de Dios, sino que también debes cuidar la forma de orar. Este es el segundo principio que vemos aquí. Observa. Volvamos al versículo 12. Él se fue al monte a orar. Se apartó de lo demás y en soledad acudió a Dios. Cuando tengas que tomar una decisión importante, por favor, recógete de todo lo demás. Abstráete si puedes. Hombre, a lo mejor físicamente no puedes ir a lo alto de la montaña, que puede que no sea una mala idea si lo tienes cerca, o a la playa, o a algún lugar deshabitado, o algún lugar lejano que te permita tomar distancia de tus problemas o de esas decisiones que acaparan tu atención, aunque no sean personales, que no es mala idea por unas horas, Pero bueno, cuando menos, hazlo emocionalmente. Y en soledad, yo creo que en soledad, o sí o no, eso ahora lo veremos, pero al menos frente a frente tú con tu decisión y con Dios. Ese momento tiene que estar en tu vida. Yo tengo que tomar esta decisión y la tomo frente a frente, cara a cara con ella, y como no lo veo claro, acudo a Dios. Pero tengo que enfrentarme a mi decisión. No vale, bueno, mañana. Hoy he dormido mal, bueno, mañana. Hoy, mira, pues que ya tengo un día muy ajetreado al trabajo, No, tienes que tomar tu decisión. Y para tomarla tienes que estudiarla, y para estudiarla tienes que conocerla, y para eso tienes que reflexionar y orar. Yo creo que ese es el principio que esconde esta frase. Se fue al monte a orar, y se fue solo, porque afrontó esta decisión. Es cierto que en determinadas ocasiones es bueno, y te lo recomiendo, que ores con otras personas.
Jesús aquí no lo hace, pero varias veces sí lo hace, porque toma varias decisiones importantes a lo largo de su ministerio. Muchas de ellas están en Lucas, y por eso las vamos a ver en estas semanas, y con frecuencia se hizo acompañar de ciertas personas. También es bueno que tú te hagas acompañar de personas de confianza, tu esposa, un buen amigo que te apoye, que te pregunte, que te acompañe físicamente en oración o a distancia, pero que te sientas que él está a tu lado, discreta, pero firmemente, él o ella, apoyándote en ese ministerio. Porque necesitas conocer la voluntad de Dios. Y Él, que no es afectado, te ama y de una manera fría y sin intereses intercede por ti al Padre para que se te revele. Y esto da más poder a la oración. Por eso oramos a veces los mismos por varias cosas. Busca sosiego y tranquilidad. No como esas oraciones de mañana que hago yo mientras se calienta el agua con la que luego me voy a hervir una infusión. Y cuando suena aquello que saca el agua hervida, ¿ahora qué hago? ¿Dejo de orar o dejo que el agua se enfríe? Eso no es orar sosegadamente. No hagas eso, hombre. Eso ya lo hago yo y ya te digo que va mal. No lo hagas tú. Ora con tranquilidad. No te estoy diciendo que te pases 2 horas orando, ¿o sí? Te estoy diciendo que ores. Si necesitas 2 horas de sosiego y tranquilidad, tómatelas. Y si necesitas 10 minutos, tómatelos. Yo no sé cuánto tiempo necesitas, pero date el tiempo que necesitas, porque la oración en la decisión es la prioridad. Por tanto, no escatimes el tiempo. Y sugiero que cuanto más difícil es la decisión que tienes que afrontar, más tiempo debes dedicar a la oración. Esto tampoco está en la Biblia, pero creo que es de sentido común. Si una cosa verdaderamente me preocupa porque tiene muchas consecuencias, más vale que me asegure antes. Entonces más vale que me lo mire, que lo reflexione, que lo ore, que lo piense, que me haga aconsejar tal vez, pero no lo resuelvas como la duda de cambiar o no la camisa que me he puesto esta mañana. Procura ser persistente en la oración, no insistente. Yo no tengo duda que nuestro Señor, después de toda una noche orándole al Padre, fue persistente, pero no insistente. Esto no es un juego de palabras. El insistente es el niño que le dice al Padre: quiero una bicicleta, 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 hasta que agota la paciencia del Padre. Eso no es lo que yo te estoy diciendo esta mañana. Lo que yo te estoy diciendo a la mañana es que si de verdad tienes una necesidad o una preocupación o un deseo o un motivo de oración, el tema de hoy es importante, con vehemencia díselo a Dios 100 veces. No como una máquina parlante o como un niño caprichoso que quiere subito, a ver cuándo me dan la Vito, que llevo 10 años detrás de la Vito. Eso no son maneras de hablar con Dios. Ahora, si nuestro Señor se pasó toda una noche orando por un único tema, ¿por qué no lo vas a hacer tú si fuese necesario? Ten presente que casi siempre la voluntad de Dios se descubre. Y para descubrirla hay que buscarla. Y eso es lo que te propongo también en esta sección. Es decir, tienes que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Una cosa es lo que yo deseo, otra cosa es la que yo me propongo y otra cosa es la que yo creo que es bueno, que tal vez es la voluntad de Dios o no. Pero hay que descubrir la voluntad de Dios. ¿Y cómo descubre la persona fehacientemente la voluntad de Dios? Pues estando en comunión con el Padre y dejándose hablar por Dios. Y esto es un descubrimiento. Vuelvo a decir, cuando la decisión es irrelevante, salgo de mi casa, voy al trabajo, voy por esta calle o por la otra. Bueno, eso puede ser muy relevante o no, pero en principio generalmente no lo es. Pero cuando la decisión sí es importante, con claras consecuencias para ti u otras personas, bueno, descubre la voluntad de Dios.
Además, otra vez, insisto, espera la respuesta de Dios. No te imaginas la cantidad, y no quiero hablar aquí como un padre o un pastor, porque soy un padre de niñas muy pequeñas y no he sido pastor en mi vida, pero es igual, la vida ya me lo ha enseñado. No te imaginas la cantidad de personas que se han equivocado en esto, por no esperar la respuesta de Dios. Solamente porque han orado por algún asunto, han perdido la paciencia y han tomado la decisión. O porque entendieron que ya era el momento adecuado para decidir. O, como decía antes, peor, ni siquiera eso. Decidieron y luego pidieron a Dios que le arreglara el problema. Te cuento una anécdota. Hubo unas personas que se fueron de viaje por Europa. No sé si te acuerdas de unos años aquellos que hubo unas tempestades enormes, estaban en Chequia y pasaban por allí, pasaba el agua del río que se estaba a punto de desbordarse, todo lleno de sacos para evitar las inundaciones, incluso bajaban a veces hasta los, ¿sabes? Estos tanques de gasolina que llevan los camiones detrás, los remolques esos grandes de la CAMSA, hasta eso bajaba por el río, era algo dantesco, daba miedo. Y querían hacer un viaje de 400 kilómetros para ir desde ese lugar hacia otro país. Entonces, claro, como no lo veían claro, ¿qué hicieron? Pues algunos de ellos fueron a ver esto de los mapas de carreteras por internet y a ver si había pasos fronterizos abiertos o no y tal y cual, si era adecuado y conveniente ir o no. Y lo hicieron y fueron. Y la verdad es que no estaba nada claro después de mirar De hecho, había muchos pasos fronterizos cerrados y lo vieron. Y entonces volvieron, se reunieron todos, porque era un grupo grande y los que miraron fueron solo unos cuantos. ¿Qué hacemos, qué no hacemos? Pues nos vamos. Y se fueron y estaba un paso fronterizo cerrado y el otro, y cada vez que cambiabas de paso fronterizo hacías 200 kilómetros y 3 horas. Todo era lluvia, todo era fango, todo eran carreteras cortadas y al final encontraron un paso abierto y acabaron en Dresden, una ciudad alemana que estaba totalmente enagada en fango. Y allí, compungidos, en el coche, al final de una calle se pusieron a orar a Dios para que ayudase en aquella situación. Hombre, que está bien, pero el error vino mucho antes cuando se tomó aquella decisión. Aquella decisión era un error y oraron para que Dios les sacase las castañas del fuego. Espera la respuesta de Dios. Y cuando tengas que tomar una decisión importante, por favor, decide con confianza, pero decide bien. Es decir, nunca bases tus decisiones importantes sobre suposiciones. Básalas sobre evidencias. A ver si me explico. Si cuando llegue esta tarde a mi casa, vivo en un tercero. Mira, voy a dar testimonio a mis vecinos probablemente esta tarde. Si cuando llegue esta tarde a mi casa, me lanzo por el balcón y caigo sin hacerme daño, todo el mundo sabrá que haya habido un milagro y creerán algunos en Dios. Tal vez deba realizarlo. Si meto mi mano en una caja llena de víboras, a lo mejor Dios evita que me muerdan. Bueno, esto tristemente se practica. A lo mejor Dios evita que me muerdan. En tal caso, será una gran demostración del amor de Dios. Y lo primero y lo segundo será un ejemplo magnífico de la estupidez humana. Porque no es el estilo de Dios. Y alguno sonríe cuando me oye decir esto. A ver si ahora sonríes que voy a contar. Voy a contar dos más, a ver si te hacen reír. Si me caso con esta persona no cristiana, tal vez se convertirá después del matrimonio y juntos seremos una familia de Dios. Yo lo he oído y lo he visto muchas veces. O si compro un piso por encima de mis posibilidades que no puedo pagar, pero como es un piso que necesito, Dios tal vez provea para que pueda pagarlo. O me quede sin piso. Lo normal es que compres un piso que puedes pagar.
Por tanto, basa tus decisiones en la medida de lo posible sobre tus evidencias, tus evidencias de la voluntad de Dios. No estoy hablando de tus capacidades, esto no niega la fe, ¿eh? Pero basa tus decisiones sobre evidencias, no sobre expectativas ni suposiciones. Porque yo supongo, y luego no sucede. Te cuento una anécdota. Unos hooligans futbolistas ingleses en el aeropuerto de Barcelona hace unos años. En el aeropuerto de Barcelona había una terraza muy alta que tenía, pues como todas las terrazas, una baranda que te llevaba por aquí, por el pecho, más o menos. Y entonces después de ahora ya está cerrada por lo que voy a explicar, como pasa con el puente este que hay al lado de la Almudena, ¿no? Está acristalado una pantalla de vidrio. Pues esto, claro, ya han hecho igual por lo que te voy a contar. Resulta que se subió ahí arriba un hooligan de esto, un seguidor de un equipo fútbol inglés, porque sus compañeros estaban abajo, no sé qué hacían, y había un grupo muy grande. Y desde arriba, subido en la baranda, les gritó: ¡Eh! ¡Que voy! Y saltó. No sé si os enterasteis. ¿Sabéis lo que hicieron los compañeros cuando le vieron caer? Él pensaba que se iban a juntar todos para cogerle en brazos. Lo que hicieron fue apartarse para que no les cayera encima y se mató, se murió. Claro, a veces las suposiciones equivocadas llevan a consecuencias desastrosas. Desde entonces, aquel lugar tiene una pantalla de vidrio de 2 metros o 3 de altura y no puede saltar nadie nunca más. Pero hubo aquella mala experiencia aquel día. Mira, ten mucho cuidado con las decisiones, no solamente con las suposiciones, sino con las decisiones personales. Es decir, aquellas en las cuales el resultado de la decisión te implica a ti, porque te afecta. Esas son las más peligrosas. El problema es que son casi todas las más importantes. Pues tienes que tener mucho cuidado, por la siguiente razón. Si el resultado de tu decisión te afecta a ti personalmente y tú estás orando por ese asunto, antes de empezar a orar en tu cabeza ya hay determinados pensamientos, que no son malos ni buenos, pero que los tienes sobre ese asunto. Entonces, cuando empiezas a orar y Dios te empieza a revelar, en tu cabeza tienes la ilusión o el interés por aquel asunto que oras y la preocupación que te produce, más la voluntad de Dios, y puede ser mucho más complicado descubrir cuál es la voluntad de Dios en medio de todos esos sentimientos, emociones, dudas, anhelos que tienes dentro de ti. Y a veces las personas nos confundimos decidiendo equivocadamente en favor de la voluntad de Dios cuando no lo es. Porque hay que ser muy crítico con uno mismo. Os cuento una anécdota, bueno, esto es una anécdota, es una leyenda. ¿Os acordáis de lo de Ulises y cuando volvía a Ítaca? Resulta que está la guerra contra los en Troya contra los sirios eran, y entonces, perdón, bueno, es igual, la guerra en Troya, y regresa a su tierra, porque Ulises, ya también llamado Odiseo, era el rey de Ítaca. Entonces regresa y quiere, acordaos aquí de los cantos de las sirenas, quiere escuchar con sus propios oídos las sirenas. Resulta que las sirenas estaban en una isla que cantaban muy bien y todo el mundo que las oía se sentía seducido por esta música, y pensasen lo que pensasen antes de oírlas, cuando las oían quedaban encantados y entonces deseaban ir con ellas para verlas y escuchar cómo cantaban. Y en esa aproximación a la isla embarrancaban los barcos contra unos arrecifes muy malos que había y naufragaban y se ahogaban todos. Entonces Ulises quiere quiere oír estas sirenas, pero como sabe que esto ha pasado muchas veces, toma decisiones inteligentes para protegerse de sí mismo. Y mira lo que hace. Primero, pone tapones de cera en los oídos de cada miembro de su tripulación, para que no oigan nada. Segundo, hace que le aten al palo mayor del barco, bien atado, para que no pueda escaparse. Y luego sí, que pongan rumbo hacia la isla sin abordarla, pero pasando cerca, lo bastante cerca como para que él pudiese oír estas sirenas. Como consecuencia de la música de las sirenas, él cae en el encantamiento y desea con todo su corazón, intenta deshacerse de las cuerdas, maldice a su tripulación porque no le hace caso y quiere ir, pero no le oyen porque tiene estos tapones en los oídos puestos, y finalmente el barco pierde ya en el horizonte a la isla
él ha oído las sirenas y no ha caído en la trampa, pero no porque fuese fuerte, sino porque tomó decisiones sabias antes. Entonces yo propongo, esto es una historia pagana que está en la literatura griega, pero yo propongo cosas parecidas, que tomes decisiones sabias a ser posible antes de. Porque luego cuando estás ahí los instrumentos de vuelo comienzan a fallar y entonces pueden haber situaciones tristes o difíciles. Si es posible, toma distancia física y emocional, lo he mencionado antes, y lo vuelvo a decir ahora, entre tú y el problema o la decisión sobre la cual estás orando y reflexionando. Porque eso ayuda muchísimo, sobre todo cuando es una cuestión personal. Es decir, cuando tú estás afectado por el resultado de esa decisión. Voy a poner un ejemplo, un mal ejemplo, pero ejemplo auténtico, como todo. Bueno, cuando algo no es de verdad, lo digo, como esto de Ulises. Esto es real. Sé de unas personas cristianas que, bueno, afrontaban, se atraían mutuamente, se gustaban, y tenían la preocupación que tal vez su relación fuese ilícita. De hecho, una persona dijo, no oréis a Dios, porque esto es ilícito. Bueno, fui yo, no pasa nada, lo puedo decir. Esto no hace falta orar a Dios, me lo decís a mí y ya os lo digo. Y esto es ilícito, mejor no lo hagáis. Pero claro, como los sentimientos eran tan puros, ¿qué hacían? Oraban a Dios para que Dios mostrase su voluntad. Pero oraban a Dios juntos, cuando se veían, para que Dios mostrase su voluntad. Y claro, cada vez que oraban a Dios es cada vez que se encontraban, con toda su buena voluntad, Pero cada vez que se veían para orar, alimentaban sus propios sentimientos y esta relación crecía. ¿No estás viendo que es un contrasentido? Si no tienes todo claro con esta relación, pues no la alimentes. Entonces pide que Dios se te revele, pero marca distancia física y emocional con esta persona, al menos de momento. Claro, al final tomaron su decisión que fue equivocada. Es necesario a veces tomar decisiones con cierta lejanía, porque la mente se te enfría, porque ganas perspectiva de las dificultades. Sobre todo, hermano, por favor, cuando son problemas personales o decisiones que te afectan a ti. Cuando son problemas que te afectan a ti, tampoco va mal el consejo de una persona sabia, íntegra, de contrastada madurez espiritual. Busca a esa persona. Habla con ella, en esta iglesia o fuera de la iglesia. Hombre, conviene que sea cristiana esa persona, para este tipo de situaciones. No estoy diciendo que te pagues un psicólogo. Son buenos, pero es para otras cosas. Esto es consejería. Y tener un buen amigo o una buena amiga que le digas, oye, me pasa esto, ayúdame. Y luego al cabo de 2 semanas os sentáis tomando un café y habláis y tú le escuchas a él o ella que fríamente ha valorado, ha analizado esa situación en la que tú estás implicado, eso es un privilegio. Hay gente que paga a los psicólogos para que le hagan esto porque no tienen hermanos en la fe que se lo hacen gratis. Sí, es verdad. Y sé maduro para distinguir la voluntad de Dios de lo que no lo es. Y utiliza el sentido común. A veces, perdón por las palabras que voy a utilizar, pero a veces a la estupidez la llamamos fe. Perdón, no quiero... La fe es un don de Dios y es muy importante, pero a veces nosotros renunciamos al sentido común y lo disfrazamos de cierta piedad y de cierta solemnidad, cuando en realidad no es una gran idea, como la mía de saltar tal vez esta tarde desde un 3er piso a ver si mis vecinos, viéndome caer y que no me rompo ningún hueso, rinden su corazón a Cristo. Dios no hace shows, por lo tanto más vale que yo no lo haga esta tarde. Además utiliza el sentido común y razona con... Oye, que se puede razonar, que los cristianos no anulamos la inteligencia en el sentido común. A ver, vamos a ver, aparte de lo que acabo de decir, utiliza el sentido común para esto otro. A ver, ayúdame, necesito que me reafirmes en lo que voy a decir. ¿Somos templo del Espíritu Santo? ¿Lo somos? Bien, gracias. ¿El Espíritu Santo vive en nosotros?
¿Amén qué quiere decir? Ah, que sí también. Vale, bien. El Espíritu, somos templo del Espíritu Santo y vive en nosotros. Bien. ¿El Espíritu Santo es Dios? Bien. Dios tiene la capacidad de comunicarse contigo y expresarse y transmitirte su voluntad a través del Espíritu Santo. Sí, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué a veces fallan las cosas? Pues porque esto se produce con frecuencia en un contexto en el que hay opiniones, sentimientos, emociones, anhelos, sueños e ilusiones, hay todos mezclados y la voluntad de Dios está ahí como una más y esto requiere madurez, que a veces tenemos y que a veces no tenemos. Cuando la tienes, gracias a Dios. Cuando no la tengas o cuando el problema te supere, porque claro, hay problemas sencillos, graves o muy graves y decisiones muy, muy difíciles. Pide ayuda. Tenemos aquí los ancianos. Hombre, los hemos nombrado hace muy poco porque son personas que, entre otras cosas, tienen madurez espiritual y personal para estos asuntos. Ve a los ancianos y le dices, oye, me pasa esto. Porque claro, aunque sean ancianos, acuérdate, ellos no tienen dones especiales de clarividencia, es decir, no son capaces de verte a la cara y saber que tienes una difícil decisión que afrontar esta semana porque eso no lo pueden saber si no se les cuenta. Y si no son ancianos no pasa nada, y si no son de esta iglesia no pasa nada, pero que sean personas de madurez contrastada y que de verdad puedan ayudarte, dignas de confianza, que las hay dentro y fuera de esta iglesia. Una vez Dios hable, digamos que el próximo paso es escuchar, por fin, la decisión de Dios. ¿Y cuál es la decisión de Dios? Pues mira, la decisión de Dios, te lo digo yo, son 3 tipos de respuesta. Cuidado, atención, momento álgido. Dios no tiene silencio administrativo, ¿se dice así? Dios no tiene silencio administrativo. No sé si lo entiendo muy bien lo que es. Si me confundo, me corriges. Nuestra hermana es casi abogada ya. Silencio administrativo me parece que es eso que tú le pides algo al Estado o a la Administración y si no te contesta, quiere decir que sí. ¿Es correcto? Bien. Eso no funciona con Dios. Dios, lo acabamos de deducir, tú lo has deducido conmigo, se manifiesta explícitamente. Entonces la respuesta de Dios, te la digo yo, es sí, no o silencio. Pero su silencio no es un sí, porque no tiene silencio administrativo. A veces lo llaman espera, yo qué sé. Pero lo único que a ti te da, o debería darte seguridad para seguir adelante, es el sí de Dios. El no o el espera es que no es el momento. Porque Dios no tiene este silencio administrativo, porque el silencio puede que sea una respuesta de Dios en alguna situación. Y debes valorarlo como tal. Y no pierdas los nervios. Si crees que Dios no te ha respondido y llevas ya más tiempo del que te gustaría con ese asunto dándote vueltas en tu vida espiritual. Piensa que la respuesta de Dios, momento álgido, se produce en 3 formas. Sí, no o silencio. Pero además a 3 niveles, o por 3 canales, vamos a decirlo así, sí, por 3 canales. Sí, no o silencio, y además de 3 maneras. Te lo digo yo ya. Bueno, a lo mejor hay alguna más, pero a mi modo de ver, por la Biblia, por el Espíritu Santo y por las circunstancias. Y en este orden, no lo cambies, porque entonces haces trampas, no van primero las circunstancias. Tú tienes un problema que resolver, la mayor parte de ellos se resuelven fácilmente con la Biblia, la palabra de Dios. ¿Pago o no pago mi gasolina? ¿Aprieto el acelerador y me la aspiro Bueno, ahora ya es muy difícil, porque como metes la tarjeta antes, al menos donde voy yo, ¿no? Pero, entiéndeme, ¿pago o no pago? Bueno, eso no lo debatas, me lo preguntas a mí, no hace falta que ores. Yo te diré cuál es la respuesta de Dios. Vamos, garantizada, 100%.
La segunda es el Espíritu Santo. Esa ya es más complicada porque no resuelve el problema de la gasolina. Son problemas más difíciles, no cotidianos, no inmediatos, no fácilmente deducibles de la palabra de Dios. Es este tipo de pregunta, ¿no? ¿Me caso con esta chica o no me caso? ¿Soy novio ya? ¿Sigo adelante con la relación o no? ¿Me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo? Claro, cambiar de trabajo puede ser una buena oportunidad, pero tiene un riesgo, en fin. ¿Me voy a vivir a otra ciudad o no? Hay muchas veces que tomamos decisiones muy difíciles que nos quitan el sueño. Para eso está la llamada y la reflexión humanas y la voz del Espíritu Santo. Y la tercera son las circunstancias, hermanos. A ver, si Dios... Esto es sentido común, no lo pone la Biblia, pero es que es de sentido común, vamos. Si Dios quiere que tú vayas a cierto lugar o a cierta empresa a trabajar, tendrá que hacer lo posible. ¿Me explico? Lo hará posible. Tú has orado, Dios se te ha revelado y lo ha hecho posible, vamos. Pero si tú lo oras y aquello no es posible, pues hay que entender que la voluntad de Dios es que no. Porque Dios no ha obrado en las circunstancias y Él es omnipotente para cambiarlas y que favorezcan la decisión. Esto es sentido común. Y por favor, decide lo que complace. Esto también es muy importante. Estoy ya en la conclusión. Decide lo que complace a Dios, no lo que te guste, no lo fácil, lo que complace a Dios, cueste lo que cueste, y te prometo que al final sales ganando. Se me ocurren, y ya no las voy a contar, pero como 10 historias, y a los que me dobláis la edad espiritual, 100 historias que corroboran esto. Decide lo que complace a Dios, porque cuando complaces a Dios, Dios te bendice, porque cuida de ti. Cuando no complaces a Dios, no es que Dios te castigue, es que, bueno, búscate la vida, como diríamos nosotros. Tú has ido por tu cuenta, pues sigue por tu cuenta. Y así me va cuando lo hago. Por favor, conclusión penúltima. Toma tus decisiones con valentía, con firmeza. Firmeza no es obstinación, no es cabezonería, es habiendo valorado. Siempre hay un riesgo, una sombra de incertidumbre en cualquier decisión, pero bueno, si tienes la respuesta de Dios, si tienes la evidencia, ve adelante. Pero no hagas lo que se dice, aquello de, ¿cómo es? Que sea, que yo tanto detesto, porque me pone frenético, que sea lo que Dios quiera. Cuando la gente dice, voy a hacer esto, y que sea lo que Dios quiera, normalmente va a hacer un disparate. Haz lo que complace a Dios. Y me gusta más otro refrán que corre por ahí, que no es tan famoso, qué lástima. A Dios rogando y con el mazo dando. Eso es lo que tienes que hacer. Yo quiero una casa que me la va a dar Dios, pero me la construyo. Y no va a ser menos de Dios si yo trabajo para hacerla posible. O lo dicho en palabras más santas, lo aprendí también de José Manuel el otro día. Ora como si todo dependiese de Dios, pero obra como si solo dependiese de ti. Y una vez tomada tu decisión, sigue adelante con valentía, con fuerzas, para que cuando vengan los momentos de incertidumbre, de temor, que eso es humano, puedas pararte y recurrir al pasado y decir, ahora tengo dudas, pero me acuerdo cuando Dios me reveló que esta era su voluntad. Sigo. Y eso ayuda mucho a seguir adelante. Yo espero que esta reflexión nos haya ayudado un poco a todos a tomar decisiones que complacen a Dios, que son de bendición a nosotros y a los demás, y que nos libran de errores a veces y de disgustos también.